Mi nombre es Aurelio y os voy a explicar en este vídeo algunas estrategias y herramientas de búsqueda de la información científica en Internet. Estas herramientas son comunes a todos los sistemas de recuperación de Internet, tanto buscadores, metabuscadores como bases de datos, catálogos de biblioteca, etc. Bien, lo primero que tenemos que conocer es que hay básicamente dos sistemas de búsqueda, el denominado browsing, que se basa en la búsqueda por temas o categorías generales mediante la navegación, llegar a otras más concretas y específicas. Así se han desarrollado los motores de búsqueda denominados directorios, especialmente en Internet, que a modo de índice nos muestran una serie de temas o categorías y navegando vamos a otras más específicas. El denominado searching significa que tenemos que enfrentarnos a una caja de búsqueda más o menos compleja, donde tendremos que ir poco a poco formulando nuestra ecuación de búsqueda mediante la introducción de términos relacionados con los operadores. Algunos consejos para buscar: siempre cuando tenemos una demanda de información es aconsejable anotar las palabras clave y nombres más específicos, también anotar los nombres de sociedades y asociaciones que puedan tratar ese tema para poder buscar en sus páginas web, anotar también las palabras que pueden aparecer en cualquier documento para relacionarlas con el operador i. También pensar en frases literales para entrecomillarlas y así poder recuperar esas expresiones, y pensar también en sinónimos o palabras relacionadas para relacionarlas con el operador OR, y aquellos términos excluyentes los relacionaremos con el operador NOT para evitar que aparezcan en nuestros resultados. Estos operadores los explicaré en una diapositiva posterior. Bien, ¿cómo acotar las búsquedas? Será una de las primeras dificultades que tenemos cuando hagamos una búsqueda, es el excesivo número de resultados. Es muy común que obtengamos miles o incluso, si estamos en un buscador de Internet, millones de resultados que nos impiden ver aquellos que son pertinentes. Entonces, para acotar nuestras búsquedas, lo que tenemos que hacer es agregar más palabras clave, o también introducir el término, el operador menos o not, para excluir aquellos documentos que contengan expresiones que no nos interesen, o buscar frases exactas entrecomillándolas, o utilizar directorios, o acotar mediante las herramientas de búsqueda que nos permitan acotar, por ejemplo, los documentos en determinado idioma, o simplemente aquellos más relevantes. Google utiliza los operadores booleanos clásicos, que más adelante explicaré: el operador AND, el operador OR. Google por defecto ignora los paréntesis. También podemos utilizar el asterisco para sustituir determinado número de palabras, usar las comillas para expresiones literales, y el operador menos, el signo menos, como operador not o excluyente. También Google admite metatérminos para indicar al sistema dónde tiene que buscar o qué tipo de archivos queremos que nos recupere. Así el operador cite nos va a permitir definir qué dominio, es decir, en qué páginas queremos buscar. En el ejemplo, site.edu nos va a recuperar solamente páginas que tengan ese dominio. FileType nos va a permitir decir qué tipo de documentos queremos recuperar, si se trata de documentos PDF solamente, o presentaciones en PowerPoint, hojas de cálculo, etc. InTitle nos va a buscar los términos que introduzcamos en el título. All InTitle, todas las palabras deben de estar en el título, y lo mismo en la URL, o todas en la URL. Las estrategias de búsqueda, siempre que nos enfrentemos a
a cualquier búsqueda deberíamos de plantearnos las preguntas quién, qué, dónde, cómo y por qué. Esto nos ayudará a definir nuestra ecuación de búsqueda de forma más pertinente. Debemos de tener en cuenta igualmente que los operadores sirven para relacionar términos o expresiones literales siempre y cuando éstas vayan entrecomilladas. Hay algunos ejemplos. Y estos son los operadores booleanos clásicos que están basados en la teoría de conjuntos de Boole. El operador AND, que reduce y especifica la búsqueda y que nos va a recuperar la intersección de aquellos términos que introduzcamos en nuestra ecuación de búsqueda. El operador OR lo que hace es una ampliación de la búsqueda, es decir, nos va a recuperar la unión de ambos términos, y el operador NOT lo que va es a excluir aquellos documentos que contengan el término que sigue al operador. Otras medidas que nos conviene conocer es la precisión y la exhaustividad. La precisión es la relación de los documentos relevantes de los documentos relevantes recuperados respecto del total de los relevantes. Es decir, si en una base de datos hay 10 documentos relevantes de determinada búsqueda que nosotros hagamos y recuperamos 5 documentos, podríamos decir que hemos tenido una tasa de precisión del 0,5. Y la exhaustividad es la proporción del material relevante recuperado del total de los relevantes. Estas dos medidas tienen una relación inversa, es decir, a medida que aumentamos la precisión, disminuimos la exhaustividad. En el ejemplo que he puesto anteriormente, si la base de datos contiene 10 documentos relevantes y somos capaces en una búsqueda de recuperar solamente 2 y ninguno más que esos 2, podríamos decir que nuestra búsqueda ha sido muy precisa pero poco exhaustiva. Por el contrario, si esa misma búsqueda obtenemos 200 resultados y de los 200 hay 8 de los relevantes, esta búsqueda habría sido bastante exhaustiva pero muy poco precisa. En relación con estas dos medidas, también tenemos que conocer lo que es el factor silencio y el factor ruido. El silencio documental son aquellos documentos relevantes que no hemos sido capaces de recuperar, es decir, que han quedado en el silencio. Y el factor ruido son aquellos documentos no relevantes y que sí que hemos recuperado, y que lo que producen es ruido en los resultados, es decir, nos impiden ver quizá aquellos que son relevantes. Bueno, y esto es todo. Espero que estos sencillos conceptos, pero que son comunes en todos los motores de búsqueda y en todos los sistemas de recuperación de la información, os lleven pues a utilizar de forma eficaz sobre todo los operadores y las estrategias de búsqueda, y que vuestras búsquedas pues vayan siendo cada vez más eficientes.